Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no conocen. En este día vamos a estudiar el estudio número 13, que es un estudio muy bonito que nos enseña que a pesar de todas las circunstancias, lo más difícil que haya, y cuando uno cree que no hay salida y que no va a haber ayuda, que nadie va a venir a socorrernos en los momentos de peligro y de necesidad, ahí cuando el Dios Todopoderoso manifiesta su misericordia, y a veces hasta bien rápido, que hasta en un día para otro puede proveer lo que necesita la persona y a muchas personas para que no pasen hambre y puedan sobrevivir. En este día el estudio se titula Provisión milagrosa de comida en Samaria. La base bíblica se encuentra en Segunda de Reyes 7:1 al 10. Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 1 al 10, 16 y 17. Y los objetivos o los tres objetivos de la clase son: número 1, evaluar la grandeza del milagro de provisión hecho por Dios. Número 2, interiorizar la actitud que corresponde entre las bendiciones del Señor. Número 3, modelar una conducta acorde a los principios de la palabra de Dios. El pensamiento central dice: los tiempos de aflicción sirven para probar nuestra dependencia de Dios y la fe en sus fieles. El texto áureo dice: luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Segunda de Reyes 7:9. Ahora vamos a entrar a lo que es los versículos en sí que habíamos dicho al principio. Y dice de Segunda de Reyes 7:1: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el será de flor de harina 1 siclo, y 2 secas de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová hiciese ahora que si la Jehová hiciese ahora las ventanas del cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y vamos a ver por qué es lo que le pasa a él por decir eso. Dice el capítulo 3: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, a los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y el versículo 4 dice: si trataremos de entrar a la ciudad por hambre que hay en la ciudad, que moriremos en ella. Si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si ellos nos dieren la muerte, moriremos. Si levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito del gran ejército. Y se dijeron unos a otros: de aquí el rey de Israel ha tomado el sueldo contra nosotros a los reyes de los ateos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y su campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. En otras palabras, como dice el dicho antes: patita para que las quiero. Continúa leyendo, dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro y vestidos,
y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y se escondieron. Luego dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien hoy hasta buena nueva, y nosotros callamos, y así esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había nadie allí, ni voz ni hombre, sino caballos atados, unos también atados, y el campamento intacto. En otras palabras, que todo lo que ellos habían traído, la arma y todo, ellos se fueron así como estaban, corriendo, porque trataron de hacer como una distracción, dejar las cosas ahí para que ellos dijeran: aquí están ellos, vamos a atacar el campamento. Pero ya se habían ido. Cuando entraban al campamento iban a encontrar vacío, iban a encontrar todos esos animales, esas prendas, ese oro, la comida y todo, y entonces se iban a ir, ¿entiendes? Como pagando en sí la cena. Dios obra por sendero misterioso, dice la palabra. Por eso que hizo pasar esto. Yo me imagino que para que esos hombres oyeran así, de esa manera, de tal manera, tienen que haber oído cosas y visto cosas también que los paniquearon a tal grado que salieron huyendo con lo que tenían encima nada más. Continuamos leyendo. Entonces el pueblo allí salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, y 2 seah de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre el cuyo brazo él se apoya, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Él se burló del varón de Dios y como que quiso decir que decía así, y Dios va a proveer así, porque quizás el Dios de yeso que veían ellos antes y de piedra, pues no preveían nada. Pero Dios es diferente. Dios es el Dios de los dioses, el que provee de verdad, que de la nada saca. Por lo tanto, cuando dice que va a proveer, lo hace. Y fíjate, si miramos el tiempo que pasó de la palabra que dio Eliseo a lo que pasó este evento, fueron un promedio de 24 horas más o menos por ahí. Y Dios proveyó rápido, exactamente como Dios dijo, así se hizo. Porque es que en él no hay sombra de variación. Cuando el Señor dice algo, y más cuando dice a través de un siervo de Dios verdadero, pues se cumple la profecía que está diciendo el Señor. Por lo tanto, está en nosotros aferrarnos a todo lo que la palabra de Dios está escrito y confiar en el Señor para que Él nos bendiga y nos provea y nos saque a nosotros de las deudas, de los problemas que tengamos, para así nosotros poder seguir subsistiendo y poder seguir caminando hacia adelante en esta vida. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: la presente lección es un testimonio de valor que tiene las promesas de Dios en tiempo de crisis. El hambre era terrible en Samaria, pero la voz divina prometió que el espacio de un día las cosas cambiarían para bien. Será maravilloso estudiar la manera exacta como Dios cumplió su palabra y los medios que usó para anunciar al pueblo las buenas nuevas. 4 leprosos a punto de morir de hambre decidieron a buscar comida en el campamento de los sirios, y al llegar vieron vacío el campamento y hallaron comida y mucha riqueza. Su regreso a la ciudad con el mensaje de vida, y el pueblo salió y se sació, y no pudo explicar sin ver en ello un milagro portentoso de Dios. Todavía el pueblo de Dios necesita la palabra divina de orientación, que es palabra, y lo que trae es paz al alma y hace posible que se recupere la esperanza en medio de la tribulación. Continuamos leyendo. Dice: la situación en la ciudad de Samaria era tan abrumadora y el hambre era de tal naturaleza
que ya conocían casos de canibalismo. Así que la desesperación había escalado a un proceder absolutamente inhumano. Todo lo que era reflejo de la condición espiritual horrible en que estaba su pueblo, el pueblo. Pero en medio de ello el profeta recibió una palabra que anunciaba un cambio radical. Su palabra incluía que el día siguiente terminaría la aflicción, que Dios haría de parecer la provisión para toda la ciudad, no para una persona. Un príncipe muy cercano al rey desafió la profecía del varón de Dios, la puso en duda, y al dar a entender que aquello era imposible, a menos que Dios hiciera ventanas en el cielo, debemos tener presente que la incredulidad es peor que una condición espiritual a cual que alguien puede llegar, porque ese pecado cierra todas las puertas de la gracia divina frente al desafío del príncipe incrédulo. Eliseo dio una segunda profecía, ahora dirigida al hombre que puso en duda el poder de Dios. Le dijo que él vería con sus ojos la provisión, pero que no comería de ella. Así que nuestra actitud frente a la grande promesa del Señor debe creer y dar gracias a Dios. Muy cierto eso. Continuamos leyendo, dice: el Señor no usa siempre los mismos medios para manifestar su milagro, así que nos presenta 4 hombres enfermos de lepra, a punto de morir de hambre, quienes están fuera de los muros de la ciudad. Nadie podía imaginar que aquellos llegarían a ser mensajeros de vida para la ciudad amenazada de muerte. La narrativa sagrada nos revela que se pusieron de acuerdo para meditar y entender qué valor tendría acaso para ellos quedarse allí inactivos hasta morir. Sabemos que cuando alguien atraviesa situaciones muy extremas, la salud o otra índole, la tendencia es sentirse desahuciado y perder la fuerza para luchar por la vida. Pero estos moribundos leprosos decidieron tomar acción. La Biblia nos enseña que la vida del hombre depende de la misericordia de Dios. Lamentaciones 3:22, muy cierto. Si la misericordia de Dios no estuviéramos aquí, porque la misericordia de Dios es que nos ayuda a nosotros a seguir caminando todos los días confiando en Él. Cuando la prueba arrecia y el conflicto se hace más fuerte, nunca debemos tomar decisiones a la ligera ni dirigidas por emociones del momento. Siempre es bueno meditar en oración y pedir al Señor orientación. Él ha prometido hacernos entender el camino en que debemos andar. Salmo 32:8. Continuamos leyendo, dice: evidentemente no basta con pensar bien que debemos actuar bien. Cuando la actitud es correcta y nuestros pies caminan en el propósito de Dios, entonces hay esperanza de vida. Esta verdad está apoyada en la acción de los leprosos. Primero, resulta interesante la sabiduría con que actuaron al entrar al campamento enemigo. Usaron la hora del oscurecer. La falta de prudencia ha echado a perder muchos proyectos en la obra de Dios. Para sorpresa de ellos, llegar a la entrada del campamento enemigo, ese estaba completamente vacío de soldados. En el versículo 6, contexto bíblico nos explica el por qué el campamento de los enemigos estaba desierto. Al estudiar esta historia, el poder de Dios, debemos reflexionar sobre la confianza que merece nuestro Dios. Por el día, Eliseo había profetizado que Dios en breves horas cambiaría las circunstancias de todos ellos.
Ya esa misma noche el poder sobrenatural de Dios se encontraba en la actividad para cumplir lo que había dicho por su profeta o a través de su profeta. Así que es justo confiar en la promesa del Señor y dejar que Él cumpla la palabra que ha salido de su boca. Por eso que Jesús dijo, cuando fue llevado, probado en el desierto, que Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan, y enseguida le dijo, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Muy cierto eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, nos va a proveer eternamente, no tan solo para una sola vez. Continuamos leyendo, dice, el hecho de que Dios espante a sus adversarios y entregue a las propiedades de los perversos a su pueblo es un milagro portentoso de su mano. Muchas veces por falta de fe que no se disfruta de ello. Cuando un creyente se siente enfrentado por fuerza enemiga, nunca debe temer. La Biblia da a entender que el poder que asiste a los hijos de Dios es más poderoso que el enemigo. Por eso el salmista se propuso no temer, aunque en un ejército acampara contra él. Salmo 27, versículo 3. Continuamos leyendo, dice, de manera como los 4 leprosos se saciaron de las provisiones de los enemigos. En el tema del versículo 8, ellos entraron en la primera tienda del campamento sirio y hallaron hasta comida hasta saciarse, pero también plata, oro y vestidos. Entraron otra vez y allí encontraron los despojos de la guerra, una guerra que Dios había ganado a favor de su pueblo. Los leprosos escondieron los tesoros. Debemos tener presente que Dios hizo este milagro de suplir comida y provisiones materiales a su pueblo cuando la Biblia revela que la misericordia suya es de la eternidad hasta la eternidad. Salmos 103, versículo 17. Continuamos leyendo, dice, aquí hallamos un verdadero ejemplo de compasión. Los 4 amigos leprosos habían disfrutado de un portentoso milagro. Mientras ellos se saciaban y guardaban para sí tesoros, la ciudad permanecía en tiniebla y desasiego. Por tanto, se percataron que no estaban haciendo bien las cosas y se dijeron que guardar para sí los tesoros sin avisar a otros de la provisión de vida era maldad. Así que decidieron entrar a Samaria para dar las nuevas a la casa del rey. Debemos entender que no solamente hay pecado de comisión, sino también de omisión. Para que te vea eso. Dejar de cumplir, continuar leyendo, dejar de cumplir el deber cristiano es pecado. Resulta llamativa la forma en que los 4 hombres emitieron un anuncio de salvación en la ciudad. Ellos gritaron a las guardias que estaban en las puertas. Igualmente anunció el evangelio. El anuncio del evangelio debe ser proclamado con toda la vehemencia que amerita el hecho en que las almas se salven. Esos 4 hombres fueron testigos oculares, por lo tanto hablaron de lo que habías visto con sus ojos, palpado con sus manos, y asimismo el mensajero de Dios será efectivo en su predicación si habla del milagro de la salvación propia. Continuamos leyendo, que el tiempo apremia. Dice, entonces el pueblo salió y saqueó aquel cuartel donde los sirios habían estado situados por tanto tiempo. Fue tanta la bendición de los alimentos, bajaron inmediatamente de precio como el profeta lo había predicho. Que el ejemplo sobre la verdad de la palabra de Dios, ciertamente todo lo que el Señor quiere lo hace. Salmo 135:6. No solamente se cumplió la profecía que tenía que ver por fin de la aflicción,
También se cumplió la otra que Eliseo pronunció al príncipe incrédulo. En el versículo 17 dice que el rey puso por puerta en aquel príncipe sobre cuyo brazo él reposaba. Allí estaba para quizás poner el orden. Él fue testigo del milagro y vio a los que entraban de regreso a la ciudad como las manos llenas de provisiones. Pero era tanto el tumulto que el pueblo lo atropelló en la puerta y murió. Vio con sus ojos la provisión de Dios, pero su incredulidad lo mantuvo lejos para siempre de participar de ella. La actitud correcta de los hijos de Dios debe ser creer antes de ver, poder alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. Si Dios nos promete algo, nuestro carácter es ser positivo, esperar en Él, de que Él nos va a proveer a nosotros y seguir orando y pidiéndolo a Él por otras personas también, porque una vez que Dios te dice que lo va a hacer, ya eso está sellado que va a venir. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo como cristianos, hablar del Evangelio y seguir predicando las almas para que se salven. Vamos a continuar leyendo, que el tiempo apremia. Dice: el texto audio es de nuestro estudio resumen de forma desde responsabilidad de cada hombre salvado de cumplir con otros milagros, con otros el milagro de su salvación. Abundan los creyentes que no comparten su fe con sus semejantes y olvidan que anunciar la buena nueva de salvación es un deber de cada hijo de Dios. Después de haber revisado la historia de cómo Dios salvó a Samaria de la muerte, nos es claro que los métodos de Dios son sencillos. Nosotros debemos imitar la actitud de aquellos 4 leprosos y con toda diligencia ponernos en las manos de Dios para que Él nos use conforme a la necesidad que apremia. No se necesita obligatoriamente guardarse de un seminario teológico para ser un instrumento de Dios, pero siempre será necesaria una buena actitud para servir al Señor y una disposición de hacer su obra. Entonces seremos una verdadera bendición para este mundo tan necesitado de vida, y oremos que cada creyente pueda decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Fíjate que mientras leía esto me acordaba de una película que había antes, viejita, que actuó Jim Carrey, que no me acuerdo el título ahorita, pero sí en la película de Jim Carrey supuestamente decía que era cómica, pero el mensaje era bien bueno, porque él quería tener tantas cosas y siempre peleando con Dios, criticando a Dios. Y yo me acuerdo que Morgan Freeman hizo papel de Dios ahí, y le dijo a Jim Carrey, lo invitó por una cita supuestamente porque perdió su trabajo, que era hablaba, era como que trabajaba en salir a noticias y salía un canal de televisión como reportero, y ganaba bien y todo, y por un error que cometió pues lo despidieron. ¿Y qué pasa? Que ningún canal lo agarraban y le tiraron todo afuera, todo lo que tenía afuera. Entonces él, buscando trabajo, no conseguía nada. Y un día pues le mandan un mensaje diciendo que por favor que llame a ese número, que tenían un trabajo para él, y le dieron la dirección para que fuera. Y cuando fue, ahí se cuenta a Morgan Freeman, que supuestamente hace como de fuera de Dios, y le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a dejar a ti mi trabajo por una semana, a ver cómo tú lo vas a hacer. Y le dio pasó todos los poderes a él para que él viera todo lo que tenía que hacer, a ver si era verdad. Que aguanta, es imposible eso, no puede aguantar. Pero en la película se vio eso. Y se ve cuando Jim Carrey por una semana hizo un montón de cosas y empezó a volverse loco porque oía un montón de voces de la gente pidiéndole. Y él le llamó a Dios otra vez: ¿y qué pasa? Porque todas esas voces que me están volviendo loco. Y Dios le dijo: son las voces de la gente que están orando porque tú los ayudes. Y él, contando bien las voces, le empezó a cumplir a todo el mundo como sus deseos, y lo que hizo fue un caos en la tierra. ¿Y qué pasó? Que tuvo que entregarle para atrás a Dios
todo lo que tenía de su poder y todo, porque ya no podía, lo que eso fue un caos. Y después que Dios organizó todo y arregló todo para atrás, él le dice, era lo último, que él, en vez de pedir para él, que se convierta en la bendición. Y cuando él se convierta en la bendición, es que él va a ver el cambio en su vida, las cosas cambiando. Y muchas veces es una enseñanza bonita, porque nosotros tenemos que convertirnos en bendición. Ese varón de Dios, Eliseo, que Dios lo usó grandemente en todas las escrituras, fue y habló, predicó la palabra, y los leprosos que estaban ahí fueron instrumentos para que tú veas que Dios ahora por ser un sendero misterioso usó esos 4 leprosos para proveer lo que el pueblo necesitaba. Pero vamos a entrar ahora a la cosa, la pregunta en sí, para así cerrar con broche de oro la clase de hoy. Y la primera pregunta dice: ¿cuáles eran las credenciales de Naamán? Oh, perdón, esta no es la 13. Pido disculpas por eso, porque cuando la fui a poner no me di de cuenta de eso y se me pasó porque el viento le dio. Pues ahorita le voy a decir las eso correctas. Fíjate, pero sí estaba ligado, porque estamos hablando de toda esa área de Samaria, Siria y todo eso. Entonces está cerquita por ahí. Por lo tanto, todo esto está ligado. ¿Ves? Ahora vamos a entrar así la pregunta número 1, que dice: ¿en cuánto tiempo Dios obraría en Samaria para cambiar la situación del hambre? Y dice la respuesta: Eliseo profetizó que en solo un día Dios cambiaría la situación de hambre en la ciudad. Y la segunda pregunta dice: ¿qué opinó su incredulidad el príncipe de Israel sobre la profecía de Eliseo? Y la respuesta dice: él dijo que la única manera como aquello ocurriría era si Dios hacía las ventanas en el cielo. Él fue el príncipe ignorante ese. La pregunta número 3 dice: conforme a la promesa divina a Israel, Dios hizo que los sirios temieran y huyeran. Y la respuesta dice: en Deuteronomio 11:25, Dios prometió a los israelitas que el temor y el miedo de aquellos estaría en toda la tierra que pisaren. La cuarta pregunta dice: ¿cuál principio bíblico está implícito en la actitud de los leprosos de anunciar las buenas nuevas dentro de la ciudad? La respuesta dice: Cristo enseñó el principio que se debe dar gracias de lo que de gracia se ha recibido. En otras palabras, si nos dan a nosotros algo regalado y lo podemos regalar para atrás, pues no necesitamos regalarlo para atrás, no cobrar por ello. Hay gente que lamentablemente cobran por eso, y eso no está bien. La quinta pregunta dice: ¿cómo podemos contribuir a mitigar el hambre de la palabra que hay en las naciones? Y la respuesta dice: cada creyente debe hacer su parte en la evangelización y velar por su conducta ante a las alturas del evangelio que profesa ante los demás. En otras palabras, guardar su testimonio ante los demás, y cuando dice una cosa, no ser parte de mentira ni practicar mentira, mi hermano, porque un siervo de Dios no puede estar metiendo mentiras, y mucho menos haciendo cosas así, porque los demás están viendo y eso mancha su testimonio y a la misma vez le hace efecto a los demás y al mismo evangelio también, y tiene que tener mucho cuidado con eso. Hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy. Dios me los bendiga, Dios me los grande. Muchas gracias por estar conmigo en esta noche. Mañana estaremos dando la Santa Cena y vamos a estar todos reunidos. Si tienen una petición, por favor déjenlo en los comentarios, y si quieren alguna sugerencia también. Y les pido de todo corazón que comparta este video, le dé like y se suscriba para seguir esparciendo las enseñanzas de la Escuela Dominical Historia Bíblica Misteriosa. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y una vez más, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Saludos a todos, shalom a los que nos han visto. Dios me los bendiga. Bye.